Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el materialismo histórico, presentado por Vanessa, Arely, Sara, Naomi y su servidora B. Bueno, el materialismo histórico es una teoría desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels para explicar cómo cambian las sociedades a lo largo de la historia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las leyes, la religión o la moral son distintas en cada época? Bueno, la respuesta común sería porque cambian las ideas a lo largo del tiempo. Pues bien, Marx y Engels nos proponen algo muy diferente. La historia no se entiende principalmente por las ideas, sino por las condiciones materiales de vida, es decir, por la forma en que los seres humanos producen lo que necesitan para sobrevivir, por ejemplo, alimentos, ropa, herramientas y tecnología. Según esta teoría, toda sociedad tiene dos niveles. El primero es la infraestructura económica. Ahí están las fuerzas de producción, como las máquinas, la tierra, el trabajo humano y las relaciones de producción, que son los vínculos sociales que se crean al producir, como quién es el dueño de los medios de producción y quienes solo tienen su fuerza de trabajo. Sobre esta base se levanta la superestructura, el Estado, las leyes, la religión, la educación y la cultura. Ojo, esto no es secundario. La superestructura ayuda a mantener el sistema económico. Por ejemplo, en el capitalismo, las leyes protegen la propiedad privada y los medios difunden la competencia y el consumo. Pero el concepto más famoso del materialismo histórico es la lucha de clases. Marx dijo que la historia de todas las sociedades hasta su tiempo era la historia de la lucha entre clases, con intereses opuestos. En el esclavismo está el esclavista contra esclavos, en el feudalismo, señores contra siervos, en el capitalismo, la burguesía, dueños de fábricas y capital, contra proletarios que solo poseen su fuerza de trabajo y venden su tiempo por un sueldo. Esta contradicción genera crisis económicas, conflictos sociales y revolucionarios. Por eso, el motor de la historia no son las ideas abstractas, sino las tensiones materiales. Marx identificó varios modos de producción, consumismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y predijo que el capitalismo, por sus contradicciones internas como la concentración de la riqueza y la explotación laboral, daría paso al socialismo y luego al consumismo, una sociedad sin clase. Esta teoría ha recibido críticas, algunas dicen que es muy determinista, que reduce todo a la economía y que el capitalismo no colapsó como se esperaba, sino que se reformó. Pero a pesar de eso, el materialismo histórico sigue siendo una herramienta muy útil para analizar la desigualdad, la precarización laboral, el poder de las grandes corporaciones y los movimientos sociales actuales. Entonces, el materialismo histórico nos invita a entender la historia no desde las ideas flotando en el aire, sino desde el trabajo, la producción y los conflictos reales entre clases. Como dijo Marx, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, y esto sería una introducción al tema del materialismo histórico, que veremos a continuación. Yo les daré el desarrollo del materialismo histórico, que viene siendo, que es una teoría desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels. No sé muy bien pronunciar su nombre, una disculpa, para explicar el desarrollo de las sociedades humanas a partir de las condiciones materiales de la existencia. Esta corriente sostiene que la historia no puede entenderse únicamente por las ideas, la religión, eh, la moral o la voluntad de los individuos, sino principalmente por la manera en que los seres humanos producen sus medios de vida y se relacionan entre sí dentro del proceso productivo. En otras palabras, pues vienen de la mano con la economía y el trabajo que constituyen a lo que viene siendo toda la base sobre la cual se construye toda la organización social. Según esta teoría, nos dice que toda sociedad se compone de una infraestructura económica y una superestructura. La infraestructura es el elemento fundamental, ya que incluye a las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
el conocimiento técnico y la fuerza del trabajo, la fuerza del trabajo humana. Las relaciones de producción, por su parte, son los vínculos sociales que se establecen entre las personas durante todo el proceso, como propiedad de los medios de producción y la organización del trabajo. Sobre esta base económica se levanta la superestructura, formada por las instituciones políticas, jurídicas, religiosas, educativas y culturales. En el Estado, las leyes, la religión, las costumbres y las ideologías reflejan una gran medida de los intereses de la clase dominante de cada época. Para Marx y Engels, la superestructura ayuda a mantener y legitimar el sistema económico existente. Por ejemplo, el capitalismo, las leyes protegen la propiedad privada y las instituciones difunden los valores que favorecen a la competencia, a el consumo y la acumulación de riquezas. Y mis compañeras les explicarán lo demás del desarrollo. Marx consideraba que el capitalismo contenía contradicciones internas que provocarían su propia crisis. Entre ellas destacan la concentración de la riqueza en pocas manos, la explotación de los trabajadores, las crisis periódicas de sobreproducción y el aumento de las desigualdades sociales. Estas contradicciones llevarían al proletariado a tomar conciencia de su situación y organizarse políticamente para transformar la sociedad según esta visión. Después del capitalismo surgiría el socialismo, que es una etapa transitoria donde los médicos de producción pasarían al control colectivo y pues finalmente se alcanzaría el comunismo y podría crear una sociedad sin clases sociales, sin explotación y sin propiedad de los medios de producción. El materialismo histórico también introdujo una nueva manera de estudiar la historia y la sociedad. En lugar de analizar únicamente a los grandes líderes, las guerras o las ideas filosóficas, Marx propuso examinar las condiciones económicas, las relaciones laborales y las estructuras sociales que determinan la vida cotidiana de las personas. De este modo, ofreció un enfoque considerado científico porque buscaba descubrir las leyes generales del desarrollo histórico. Sin embargo, esta teoría ha recibido numerosas críticas. Algunos autores consideraban que el materialismo histórico es demasiado determinista, ya que otorga excesiva importancia a la economía y reduce otros factores como la cultura, la religión, las ideas o la acción individual. Otros sostienen que las predicciones de Marx sobre la caída inevitable del capitalismo no se cumplieron, tal como él esperaba, pues el sistema capitalista logró adaptarse mediante reformas políticas, avances tecnológicos y mejoras parciales en las condiciones laborales. También se critica que algunos regímenes políticos inspirados en el marxismo derivaron en gobiernos autoritarios alejándose de la vida original de emancipación social. A pesar de estas críticas, el materialismo histórico continúa siendo una herramienta influyente en disciplinas como la sociología, la historia, la economía, las ciencias políticas y entre otras. Su concepto sigue utilizándose para analizar fenómenos actuales como la desigualdad económica, la concentración de la riqueza, la precarización laboral, el poder de las grandes corporaciones y los movimientos sociales de los trabajadores. En el contexto de la globalización, muchos estudiosos recurren al análisis marxista para comprender cómo el capitalismo mundial genera nuevas formas de dependencia y desigualdad entre países y grupos sociales que buscan una diferencia para todos, para todas las personas en este mundo. La creación de la teoría del materialismo histórico está vinculada al descubrimiento más grande hecho por Marx en cuanto a la interpretación de la historia y de los sucesos históricos. Los méritos más grandes de la teoría del materialismo histórico de Marx radican por consiguiente en haber puesto ante todo su atención en las condiciones objetivas de la producción material y las leyes económicas que rigen la vida de la sociedad y que son el fundamento de toda la actividad histórica de los hombres. Gracias a la teoría de Marx, el caos y la arbitrariedad que
impervan a las opiniones sobre la historia y sobre la política, dejaron el puesto a una teoría científica asombrosamente compleja y armónica, que revela cómo de un sistema de vida social, al crecer las fuerzas productivas, se desarrolla otro más alto, como de la servidumbre de la clema, por ejemplo, nace el capitalismo. Para el materialismo histórico, la humanidad ha atravesado diferentes etapas evolutivas basadas en cómo se producen los bienes. Comunismo primitivo, sociedad sin clases sociales ni propiedad privada, donde los bienes se compartían para la supervivencia. Esclavismo, basado en la explotación de ser esclavos por parte de los hombres libres que eran dueños de los medios de producción. Y el feudalismo, el poder se centraba en los señores feudales, mientras que los siervos trabajaban la tierra y entregaban parte de su producción. El capitalismo, los burgueses son dueños de los medios de producción y los proletarios venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El socialismo, comunismo, la etapa proyectada por Marx, donde los medios de producción pasan a ser propiedad colectiva, eliminando las clases sociales y Estado. En resumen, el materialismo histórico es la teoría marxista que explica la evolución de la sociedad y la historia a partir de sus condiciones materiales y económicas. Sostiene que la producción de bienes materiales y la lucha de clases son el motor de todo cambio social y no las ideas a la voluntad divina. En conclusión, el materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels no es una simple interpretación del pasado, sino una herramienta metodológica que demuestra que la historia no avanza por ideas o al azar, sino por las condiciones materiales y económicas de vida. Su tesis central establece que la infraestructura económica determina la superestructura política, jurídica y cultural de una sociedad. Por lo tanto, las leyes, las instituciones y las mentalidades no cambian por iluminación moral, sino porque las transformaciones en la producción y el trabajo exigen un nuevo orden que la regule. Bajo esta perspectiva, ningún modo de producción es eterno. Los sistemas albergan una condición exactas, donde el desarrollo tecnológico choca con las relaciones de propiedades existenciales. En el capitalismo, esto se traduce en una producción socializada cuyo beneficio sigue siendo privados, generando crisis clínicas que impulsan la lucha de clase, a diferencia de otras filosofías. Este enfoque exige que el conocimiento se traduzca en praxis o acción, transformándola su objetivo en dotar a las clases trabajadoras de la conciencia necesaria para convertirse en agente histórico que ponga fin a la explotación, superando el capitalismo para fundar una sociedad libre de clases y de alineaciones. En última instancia, la vigilia de este pensamiento radical en recordar que los seres humanos transformados mucho a través del trabajo, aunque el colapso del capitalismo no ocurrió de forma lineal. Este análisis sigue siendo indispensable para entender cómo las crisis económicas, la autorización y la desigualdad material continúa moderando la política y la cultura contemporánea.